7 horas. Es más de lo que duermes. Más de lo que trabajas con concentración real. 7 horas al día consumiendo vidas ajenas, opiniones ajenas, realidades ajenas. 7 horas en un mundo que alguien diseñó para que no puedas dejar de mirar. En 1605, un escritor español contó la historia de un hombre que enloquece por consumir demasiada ficción. Lee tantos libros de caballerías que su cerebro deja de distinguir la fantasía de la realidad. Sale de su casa convencido de que los molinos de viento son gigantes. Que una campesina es una princesa. Que el mundo es como él quiere verlo, no como es. Se llamaba Don Quijote. Y su historia es la descripción más precisa de lo que las redes sociales te están haciendo ahora mismo. En los próximos minutos vas a descubrir que Cervantes describió las cámaras de eco, los filtros de belleza, las fake news y la adicción algorítmica 400 años antes de que existieran. Y lo hizo mejor que cualquier documental de Netflix. Vamos a empezar por la escena más famosa de la literatura en cualquier idioma. Capítulo 8. Don Quijote y Sancho Panza van por un camino de la Mancha. A lo lejos ven 30 o 40 molinos de viento. Quijote mira los molinos y ve gigantes. Sancho mira los mismos molinos y ve molinos. Los dos miran exactamente lo mismo, y ven cosas completamente distintas. Detente un segundo. ¿Eso no te suena? Abre Twitter, o como se llame esta semana. Lee las respuestas a cualquier noticia. Dos personas miran el mismo acontecimiento y ven cosas opuestas. Una ve un avance social, la otra ve el fin de la civilización. Los dos están convencidos de tener razón. Los dos piensan que el otro está loco. Cervantes no lo sabía, pero acababa de describir una cámara de eco. El mecanismo psicológico por el cual tu cerebro selecciona la información que confirma lo que ya crees, y descarta a la que lo contradice. Quijote no veía gigantes porque fuera estúpido. Veía gigantes porque su cerebro estaba entrenado para verlos. Había leído cientos de libros de caballerías. Su software mental estaba programado para encontrar gigantes, princesas y aventuras en cada esquina. Tu cerebro funciona igual. Solo que en vez de libros de caballerías, tus fuentes son algoritmos. TikTok no te muestra la realidad. Te muestra lo que tu historial de consumo dice que quieres ver. Instagram no te muestra cómo viven los demás. Te muestra una versión editada, filtrada y curada que confirma lo que ya sentías, que tu vida no es suficiente, que los demás son más felices, que te falta algo. Los molinos no eran gigantes, pero Quijote necesitaba que lo fueran. Y aquí viene lo que más me fascina de la escena. Sancho le dice: mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Se lo dice antes de que Quijote cargue. Se lo dice claro, en español de Castilla, sin ambigüedades. Y Quijote responde: bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Traducción libre: tú no entiendes, yo sé más. ¿Cuántas veces te han dicho, eso que compartes es falso, y tu respuesta ha sido, tú no entiendes? ¿Cuántas veces has ignorado a tu Sancho personal porque la fantasía era más cómoda que la realidad? Y hay algo peor todavía. Después de estrellarse contra el molino, después de que el aspa le lance por los aires, después de quedar tirado en el suelo con la lanza rota y el caballo medio muerto, Quijote no dice, tenías razón. Dice, el mago Frestón convirtió los gigantes en molinos para quitarme la gloria. Lee eso otra vez. Se estrelló contra la realidad. Y su respuesta fue inventar una conspiración para no tener que aceptar que se había equivocado. Frestón es el Coañón del siglo XVII. Un enemigo invisible que manipula la realidad para que las cosas no sean como deberían ser. No es que yo me equivoqué. Es que alguien cambió las reglas. Los algoritmos de redes sociales se alimentan exactamente de este mecanismo. Si la realidad no encaja con tu narrativa, aquí tienes un grupo de gente que piensa igual que tú y que te dirá que los molinos sí eran gigantes. Y que Frestón nos cambió. Pero hay algo más profundo en esta escena. Algo que nadie menciona. Y es lo que Cervantes pone en boca de Quijote justo antes de cargar. Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Quijote no embiste contra los molinos en silencio. Se dirige a ellos como si fueran enemigos reales con capacidad de escuchar y decidir huir. Eso es exactamente lo que hacemos en redes sociales.
Gritamos a entidades abstractas como si fueran personas. Le escribes un tuit furioso a la industria farmacéutica. Le dejas un comentario indignado al gobierno, discutes con los progresistas o los conservadores, como si fueran seres concretos que van a leer tu mensaje y cambiar de opinión. No son gigantes. Son molinos. No te escuchan. No piensan. No sienten. Son estructuras que giran porque les da el viento, y tú estás cargando contra ellas con una lanza. Pero retrocedamos un momento. Porque para entender por qué Quijote ve gigantes donde hay molinos, hay que entender qué le pasó antes de salir de casa. Y ahí es donde la historia se vuelve inquietantemente moderna. Capítulo 1. Cervantes nos cuenta que Alonso Quijano se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así. Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro. Noches enteras sin dormir. Consumiendo contenido de ficción de forma compulsiva. Hasta que la ficción reemplaza a la realidad en su cabeza. En 2018, una socióloga de la Universidad de Ámsterdam publicó un estudio que rastreó cómo el algoritmo de recomendaciones de YouTube podía llevar a un usuario desde un vídeo sobre carreras hasta contenido conspiranoico en menos de 10 clics. No 10 días, 10 clics. El sistema no te lleva a donde tú quieres ir, te lleva a donde más tiempo pasas. Y resulta que donde más tiempo pasas es en el contenido que más te altera emocionalmente. Quijano no eligió volverse loco. Los libros lo engancharon. El contenido era adictivo por diseño, aventuras, hazañas, princesas, batallas. Cada libro prometía más que el anterior. Y cada libro alejaba un poco más a Quijano de la realidad. Adam Alter, psicólogo de la Universidad de Nueva York, describe en su libro, Irresistible, cómo las redes sociales usan los mismos mecanismos de adicción que las máquinas tragaperras, recompensa variable, dopamina intermitente, bucles de retroalimentación infinitos. Los libros de caballerías hacían lo mismo con Quijano. Cada capítulo era un vídeo más. Cada aventura era un like más. Y el resultado fue el mismo. Quijano salió de su casa incapaz de distinguir lo que era real de lo que no. Convencido de que el mundo que había leído era el mundo que existía. Y dispuesto a pelearse con cualquiera que le dijera lo contrario. Hay un detalle que me parece genial. Cuando el cura y el barbero entran en la biblioteca de Quijano y queman sus libros, que es la escena de la que hablaremos en otro vídeo de esta serie, hay un momento en que discuten cuáles merecen salvarse y cuáles no, y el criterio no es si son verdad o mentira. El criterio es si están bien escritos o mal escritos. El problema no era la ficción. Era la ficción mala. La que no te hace pensar. La que te da exactamente lo que quieres sin pedirte nada a cambio. La comida basura narrativa. Y eso es exactamente lo que el algoritmo de TikTok optimiza. Contenido que engancha, no contenido que enseña. Pero aquí viene el giro. Porque si Quijote es el usuario adicto a su burbuja informativa, hay otro personaje que representa algo mucho más interesante para nuestra época. Sancho Panza ve los molinos. Sabe que son molinos. Se lo dice a Quijote. Y cuando Quijote le ignora, ¿qué hace Sancho? Se calla y le sigue. Este es el detalle que hace que El Quijote sea la novela más moderna jamás escrita. Porque Sancho no es el personaje tonto. Sancho eres tú. Soy yo, somos todos nosotros. Sancho sabe que su jefe está loco. Sabe que los molinos son molinos. Sabe que Dulcinea es una campesina que se llama Aldonza Lorenzo y que huele a ajos. ¿Lo sabe? Y aún así, le sigue. ¿Por qué? Porque Quijote le ha prometido una ínsula. Piénsalo. Sancho tiene toda la información correcta. Ve la realidad tal como es. Y sin embargo, elige seguir a alguien que vive en una fantasía, porque la promesa de recompensa es más poderosa que la verdad. Eso es lo que hacemos cada día. Sabemos que Instagram distorsiona la realidad. Lo sabemos. Hay estudios, documentales, artículos. Sabemos que nos hace daño. Y abrimos la app cada mañana. ¿Por qué? Porque la promesa de conexión social, de validación, de entretenimiento, la ínsula, es más poderosa que lo que sabemos. Sancho no es un idiota. Es un pragmático.
Y eso lo hace más peligroso que Quijote. Porque Quijote al menos cree en lo que hace. Su locura es sincera. Sancho sabe que es mentira y participa igualmente. Eso no es locura. Es complicidad. Y es la complicidad más rentable de la historia. Porque Sancho no solo sigue a Quijote. Le sostiene la narrativa. Le confirma las fantasías cuando le conviene. Le hace de público. A cambio de la ínsula, Sancho invierte su credibilidad en mantener viva una mentira que sabe que es mentira. Eso no es un escudero medieval. Es el modelo de negocio de la economía de la atención. ¿Cuántas veces has compartido algo en redes que sabías que era exagerado? ¿Cuántas veces has puesto un like a una publicación que sabías que era falsa, porque apoyaba tu narrativa? ¿Cuántas veces has sido Sancho, el que ve los molinos, sabe que son molinos, y se calla porque la ínsula merece más la pena que la verdad? Y hay un momento en la novela que lo resume todo. En la segunda parte, cuando ya llevan meses de aventuras, alguien le pregunta a Sancho por qué sigue con el loco. Y Sancho responde algo así como, porque me tiene prometida una ínsula y yo soy hombre que cumplo mi palabra. No dice, porque creo en él. Dice, porque me prometió algo. La lealtad de Sancho no se basa en la verdad. Se basa en la transacción. Exactamente como nuestra relación con las redes sociales. No las usamos porque creamos que son buenas para nosotros. Las usamos porque nos dan algo. Aunque sepamos que el precio es alto. Pero si Quijote es la burbuja y Sancho es la complicidad, hay un tercer personaje que cierra el triángulo. Y es el más perturbador de los tres. En toda la novela, Don Quijote habla constantemente de Dulcinea del Toboso. Es su razón de ser. Todo lo que hace, lo hace por ella. Cada batalla, cada aventura, cada sufrimiento está dedicado a la gloria de Dulcinea. Pero Dulcinea no existe. Existe Aldonza Lorenzo. Una campesina del Toboso a la que Quijote vio una vez, de lejos, y de la que se enamoró. Pero no se enamoró de ella. Se enamoró de la versión que él inventó. Le cambió el nombre. Le inventó una historia. La convirtió en una princesa. Y nunca, en los 2 libros enteros del Quijote, llega a hablar con ella. Dulcinea es el primer perfil falso de la historia de la literatura. Quijote hizo con Aldonza exactamente lo que hacemos con las personas en redes sociales. Tomó a una persona real y la convirtió en una imagen idealizada. Le quitó los defectos. Le añadió cualidades que no tenía. Y se enamoró de la proyección, no de la persona. En un estudio de la Universidad de Kansas, los investigadores descubrieron que las personas que más tiempo pasaban viendo perfiles de Instagram de otros, más insatisfechas estaban con sus propias relaciones. No porque sus parejas fueran peores, sino porque las comparaban con versiones editadas de personas que ni siquiera conocían. Dulcineas fabricadas por el algoritmo. Hay un momento en la novela donde Sancho tiene que llevar una carta de amor de Quijote a Dulcinea. Y cuando llega al Toboso, descubre que no tiene ni idea de dónde vive Aldonza ni cómo es. Así que inventa una historia, dice que la vio, que la entregó la carta, que Dulcinea le dijo cosas amables. Todo mentira. Y Quijote se lo cree. Porque quiere creerlo. Eso es exactamente lo que hacen las redes sociales con nuestras relaciones. Nos construyen Dulcineas. Nos muestran versiones idealizadas de parejas perfectas, familias perfectas, amistades perfectas. Y cuando miramos nuestra propia vida, nuestras Aldonzas reales, imperfectas, humanas, nos parece insuficiente. Cervantes entendió algo que la psicología moderna tardó 400 años en formular. El ser humano no se enamora de personas. Se enamora de narrativas. ¿Y quién controla la narrativa? Controla el corazón. En 1605, las narrativas las controlaban los libros de caballerías. En 2026, las controla un algoritmo que sabe más de ti que tu propia madre. Pero hay algo más. Porque si Quijote construyó a Dulcinea para no tener que enfrentar a Aldonza, la pregunta incómoda es, ¿qué Dulcineas has construido tú?
¿Qué versiones idealizadas de tu vida compartes en redes mientras la aldonza real de tu existencia te espera en casa? Porque eso es lo que hace el algoritmo. No te miente. Algo peor, te da las herramientas para que te mientas tú solo. Tú eliges el filtro. Tú seleccionas la foto. Tú escribes el pie de imagen. Tú construyes tu propia Dulcinea. Y luego te enamoras de ella como si fuera real. Y aquí llegamos a la pregunta que importa. Porque después de todo lo que hemos visto, las cámaras de eco, la adicción al contenido, la complicidad con la mentira, la idealización de lo irreal, la pregunta no es si las redes sociales son malas. La pregunta es ¿qué personaje eres tú? ¿Eres Quijote? El que vive en la burbuja sin saberlo, convencido de que su realidad es la verdadera, cargando contra molinos que cree gigantes. ¿O eres Sancho? El que sabe que los molinos son molinos, que la burbuja es una burbuja, que el algoritmo te manipula, pero se calla y sigue scrolleando porque la ínsula es demasiado cómoda. Piénsalo un momento. Porque la respuesta es más incómoda de lo que parece. Si eres Quijote, al menos tienes la excusa de la ignorancia. No sabes que vives en una mentira. Tu locura es sincera. Pero si eres Sancho, y la mayoría somos Sancho, entonces lo sabes. Sabes que las redes distorsionan la realidad. Sabes que el scroll infinito está diseñado para hacerte adicto. Sabes que comparar tu vida con vidas editadas te hace infeliz. No sabes todo. Y sigues ahí. Porque la ínsula, la conexión, los likes, el entretenimiento, la identidad digital, te resulta más valiosa que la verdad. Y aquí es donde Cervantes fue más brillante de lo que probablemente imaginó. Porque en la novela, ¿sabes quién acaba siendo más feliz? Quijote, el loco, el de la burbuja, el que confunde molinos con gigantes, vive cada día como una aventura. Le pegan, le humillan, le derriban, pero se levanta cada vez convencido de que su vida tiene sentido. Sancho, el cuerdo, el pragmático, el que ve la verdad, vive cada día preocupado por la ínsula que nunca llega. ¿No te resulta familiar? Las personas que no están en redes sociales, los pocos Quijotes que viven en su mundo sin algoritmo, son, según los estudios, más felices. No porque su vida sea mejor, sino porque no la están comparando con nada. Y las personas que sabemos exactamente lo que las redes nos hacen, los Sanchos, los que tenemos toda la información, somos los más infelices. Porque sabemos y no hacemos nada. Eso se llama disonancia cognitiva. Y Cervantes lo describió con una claridad que daría envidia a cualquier psicólogo del siglo XXI. La novela no te dice que Quijote tenga razón. Tampoco dice que Sancho la tenga. Lo que dice es algo mucho más inquietante, que vivir en la verdad sin propósito puede ser peor que vivir en la mentira con uno. En el próximo vídeo de esta serie, vamos a hablar de la locura de Don Quijote y tu salud mental. ¿Estaba realmente loco? ¿O era el único que se atrevía a vivir como quería? La respuesta no es la que esperas. Pero antes de que hagas clic, una última cosa. No te voy a pedir que dejes las redes. Eso sería tan inútil como pedirle a Quijote que dejara los libros de caballerías. Lo que sí te pido es que la próxima vez que desbloquees el móvil, te hagas una pregunta. ¿Estoy eligiendo mirar esto, o me han diseñado para que no pueda dejar de hacerlo? Porque esa es la diferencia entre Quijote y Sancho. Los dos están en el camino. Los dos siguen adelante. Pero solo uno sabe por qué.